Hola compañeros, buenas noches a todos. Yo les voy a tratar de platicar un poco acerca de la historia de vida, específicamente un texto de Irene Klein, el cual es una interpretación acerca de los postulados de Paul Ricoeur en cuanto a cómo la historia de vida puede contribuir a ser una fuente para poder comprender los significados que se estudian. En ese entendido, vamos a ir pasando poco a poquito. Bueno, voy a tratar de ponerle velocidad para alcanzar a ver todo, dado que, como ustedes vieron, es una lectura un poco extensa. Voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda y ustedes al final me van a decir si tienen algunas preguntas, dudas o sobre qué tema quieren que platiquemos. Bueno, primero ya tienen la presentación ahí, entonces vamos a partir hablando de la diferenciación de la narración oral de vida, que es lo que la propuesta de Irene Klein, a la cual la va a denominar como un proceso narrativo a través del cual un sujeto cuenta su historia de vida. En este entendido, el sujeto va a ser un sujeto activo y participante de lo que se va a tomar en cuenta para construir un discurso que posteriormente va a ser analizado. Entonces podemos señalar que si la memoria es el concepto mediador entre el tiempo vivido y la narración de vida lo es entre la vida y la historia de vida. Si se dan cuenta, durante el texto, Irene Klein va a utilizar muchas de estas analogías o un poco de lenguaje poético para que se aprecien sus ideas, pero también con la intención de concebir cómo es un poco la escritura de la historia de vida, en el sentido de que es de los métodos que como se recupera tal cual las palabras de las personas o de los sujetos, no responde necesariamente a un lenguaje académico o academicista, porque no siempre vamos a estar recuperando testimonios de académicos o de personas profesionales. Entonces, esta historia de vida que se plantea es una historia de vida más acercada a la vida cotidiana. Luego, hay una discusión en torno a si el relato de vida es una ficción y cómo es que las ficciones también contribuyen a lo, al conocer cuestiones del mundo de las cuales sería muy difícil que nosotros supiéramos de ellas sin esta ficción, ¿no? Pues como ustedes saben, es uno de los recursos que se utilizan más en la literatura y por ende hasta hay un género que se denomina ficción y también se le ha dado un privilegio a la ficción como tal, como representante de algo que sí puede tener una referencia en el mundo real, pero que también puede que no lo tenga. Y justamente esta idea de que puede ser y que no puede ser, eh, no puede tener un representante en el mundo real, es lo que nos lleva a problematizar. Entonces, si el relato de vida, estoy platicando algo que no necesariamente está pasando ahora, sino que pasó anteriormente, ¿cómo sé que ese objeto al cual me estoy refiriendo es el mismo que existió hace tiempo, pero también cómo sé si las personas están aludiendo al mismo objeto que yo aludo? Entonces ahí es un tanto la discusión sobre hasta dónde el relato de vida es una ficción. Bueno, la referencia al relato de vida no responde a la representación sustancialista, sino que es metafórica. El relato es una construcción simbólica del lenguaje. El relato no encuentra su sentido, sino que produce el pasado y produce el sentido. En tal cual, el lenguaje va a ser esta manera de articular que nos va a ayudar al narrador, que puede ser el mismo investigador o que puede ser otro sujeto, le va a servir el lenguaje como un medio para poder aludir a lo que pasó. Entonces, no es que nos estemos refiriendo a las cosas como tal, como se presentan en el mundo en el momento en el cual estamos narrando la historia en el presente, digamos, sino que esa narración que construimos a partir del lenguaje, que además esto es simbólica, nos va a remitir a un objeto del pasado y ese objeto del pasado es lo que va a producir el sentido. Y va a producir un sentido en todos los sentidos, desde que puede ser un objeto o una situación coherente hasta que también va a tener sentido para nosotros o vamos a poder decir que carece de sentido. Y por eso es que se alude mucho a esta situación de las fábulas o de los cuentos y cómo es que hasta cierto punto hay cuentos que refieren a objetos reales como tal, por ejemplo, los los tres mosqueteros, ¿no? Alexander Dumas hablando de los mosqueteros, pero en realidad son sujetos que existieron, son sujetos que sabemos cómo visten porque están característicos de una época en particular, pero
no sabemos las situaciones específicas por las cuales transitaron, ¿no? Entonces, de ahí que en tanto esa producción de Dumas sea catalogada del lado de la novela, pero no de la investigación, aunque dentro de ella se puede utilizar el recurso del relato de vida. Es un poco aprender a diferenciar hasta dónde lo que se narra fue real a partir de la coherencia que se le dote de sentido por parte del narrador y por supuesto del investigador, que es el que tiene la tarea de diseñar esta estrategia para que el lector pueda comprender lo que está pasando. Bueno, como bien leyeron, la historia de vida tiene varias funciones. Una de ellas es representar la realidad en tanto que se refiere a objetos del mundo que nosotros conocemos o que desconocemos, pero que por circunstancias que corresponden a cuestiones naturales o biológicas existen. También reivindica al sujeto en el entendido de que esta propuesta de Paul Ricoeur, y como ya les había comentado en varias ocasiones en clases, estos historiadores franceses de los años 30 recurren a lo que se le llama la vuelta al sujeto y vuelta a los significados, en el entendido de que antes o precedente a ellos se había hablado del sujeto como alguien que no tenía autonomía para tomar decisiones, como alguien que se estaba cegado por estructuras o atado por estructuras políticas, sociales, institucionales. Entonces, ellos lo que vienen a decir, Ricord, Desertó y otros, es que bueno, vamos a traer una vuelta al sujeto en el entendido de que vamos a darles autonomía, vamos a pensar que sí es autónomo, que tiene la capacidad de decidir sobre las acciones que va a emprender en el mundo. Y eso es como ellos reivindican al sujeto, de una manera es pues dotándolo de credibilidad como una fuente para la historia. Además de ello, esto permite acceder al relato de la vida propia. Si bien es cierto, ya hemos platicado de que hay relatos que se cuentan más que otros, por ejemplo, las de los personajes políticos históricos, hay relatos, por ejemplo, de los presidentes, de los reyes. En la mañana les compartía un meme de los reyes taumaturgos y pues obviamente acontece un periodo histórico en donde los reyes tenían cierta facultad, la monarquía en general, para que los historiadores se interesaran en ellos como fuentes de la historia. Sin embargo, lo que hace la historia debiera decir, bueno, también la gente de la vida cotidiana tiene algo que contar. Y entonces vamos con esta herramienta a poder acceder a sus relatos y que nos cuenten cómo ellos están viviendo tales situaciones económicas, políticas, sociales y culturales. Pasamos a otro tema que es la ficcionalidad, el mundo real y el mundo alterado. La ficcionalidad provoca en un juego de ocultación y revelación la simultaneidad de lo que es mutuamente excluyente. Da a entender que lo que se dice debe ser tomado como si se refiriera a algo cuando todas las referencias están ocultas y deben ser imaginadas. El tema de la ficcionalidad y del mundo alterado van en relación en el sentido de que, como les platiqué, hay cuestiones que no podemos conocer si no es por los otros. Entonces, la humanidad se basa en historias para poder dejar un registro de cómo es que ha suscitado la vida en la Tierra, pero también hace alteraciones de esta. Y entonces, por eso es que podemos encontrar los mitos, podemos encontrar las historias de terror, las historias de ficción, y no solamente hacia el pasado, también hay historias que van hacia el presente, pero también hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, Julio Verne cuando imaginaba las 20.000 leguas de viajes submarinos, el viaje a la luna o también viaje al centro de la Tierra, no estaba pensando como tal en el pasado, sino cómo sería la sociedad del futuro que se dada por la ciencia, por la técnica y por las artes. Entonces, esta ficcionalidad tanto revela un poco de lo que es real, pero también oculta las cuestiones que no lo son. Y en este juego de ocultamiento y revelación es en donde el lector tiene la autonomía y la capacidad, la agencia para poder decidir o para poder plantear las situaciones que sí son coherentes y que sí puede que pasaron, ¿no? Entonces, obviamente, cuando platicamos el relato de Caperucita y el Lobo Feroz, sabemos que existe una Caperucita, que es una niña y que sí existe como tal en nuestro mundo, que existe un lobo feroz, que por ende sí puede ser muy feroz, pero no podría hablar con Caperucita, ni mucho menos hacerse pasar por su abuelita, pero sabemos o estamos de acuerdo que es una ficción como tal, no está respondiendo a una situación real que aconteció,
sino es un relato creado para poder contar algo que va más allá de lo factual, ¿no? De lo que está pasando como tal, que puede ser una moraleja, no le abras la casa a extraños, no hables con extraños, no te juntes con tipo de personas que no conozcan. Entonces el lector es el que está siempre constantemente en un juego de lo que sí es verdad dentro de la ficción y lo que no lo puede ser. Entonces, aquí también podemos hablar ya de otras obras, como son las obras de la literatura histórica, las que toman como fuente, sí, a una historia que es real, pero también hay cuestiones ficticias mediante las cuales se crean y por ende no pueden ser tomados como documentos hemerográficos por sí solos. Hay dos dimensiones del relato histórico y la ficción. La primera es la cronológica, que responde a qué pasó y cómo terminó, y la segunda es la temporal, por qué pasó. En esta cronología que se plantea, o más dicho, en estas dimensiones que se plantea, los relatos, si bien es cierto, pueden acontecer a hechos que van pasando simultáneamente, digamos que son anales, que van año tras año, es, tal es como se escribía la historia anteriormente, también como pueden ser atemporales, cómo se construye un proceso histórico en el pasado, en el presente y con proyección a lo que puede suceder, ¿no? Entonces, esto también se puede trasladar a las historias de vidas y a la ficción, cómo están constituidas. Si ustedes leen La isla misteriosa de Julio Verne, la ficción, pueden ver que es un diario que va narrando de un día uno, día dos, día tres, hasta semana 10, 20, 30, ¿no? Pero también hay episodios en donde se narra de manera atemporal y de aquí es donde se utilizan varios recursos o figuras literarias que nos ayudan a ir hacia el pasado o hacia el futuro y plantear por qué es que están pasando las cosas, si tienen una respuesta antes y cuáles son las consecuencias que van a tener después. Bueno, como les dije, gran parte del texto de Irene Klein está basado en Paul Ricoeur. Paul Ricoeur fue un historiador, ay, perdón, no sé si ya lo estoy notando, no recuerdo ahorita, si sigue vivo, disculpen. Pero Paul Ricoeur es un historiador que se basa en la fenomenología y la hermenéutica, uno de los historiadores que recuperan en la tradición aristotélica para analizar al sujeto y los significados que éste crea. Y más que nada, lo que recupera Irene Klein es la interpretación de la mímesis en un contexto, más dicho, en un contexto que denomina por récord la teoría de la metáfora, o de las tres, o de las tres mímesis. Entonces, aquí hay algunos conceptitos que ustedes vieron en el texto, sobre los cuales no voy a profundizar tanto tal cual como los plantea Ricord por el tiempo, pero uno de ellos son mímesis, metáforas, eh, y ahorita van a ver otros. Bueno, la noción de mímesis aparece en Tiempo y Narración 1 como un término que permite dar cuenta de la experiencia temporal mediante la construcción de una trama. A partir de ella, Ricord formula una teoría de la triple mímesis, que intenta operar al mismo nivel tanto en la narración histórica como en la narración de la ficción, como estamos viendo. Esta mímesis es básicamente, hay una discusión entre Aristóteles y Platón de que si la mímesis es lo que representa tal cual las acciones del hombre y qué acciones del hombre son las que debe de representar. Entonces, esa es una discusión que plantea Ricord al inicio de este trabajo, pero la cual no vamos a profundizar. De entrada les voy a decir que voy a optar por el camino aristotélico. Y bueno, la triple mímesis es una propuesta que se basa pues en tres pasos, ¿no? El primero, que hace referencia a la mímesis, el mundo de la vida, el modo en que se escriben e interpretan las acciones en un horizonte cultural, su prefiguración, sin el cual la lectura sería palabra muerta. Ricord asegura que antes de definir sus características es necesario reconocer el significado de la acción. Es decir, primero vamos a conocer la acción como tal, quién es la que la está llevando a cabo, quiénes son los sujetos que participan, los lugares, los sujetos que están en ese contexto de acciones. Luego, la mímesis 2, que interviene entre el antes y el después del seguimiento de una historia. Con Mimesis 2 se abre el reino del como sí, el cual no es otra cosa más que el mundo de lo posible, también llamado Ricord, cuasimundo de los textos, es decir, la literatura. La literatura como tal presenta una Mimesis 2 de lo que podría ser si pasara esto. Entonces, de ahí recuerdo una, una frase de Vargas Llosa en su discurso Nobel que dice, inventamos las ficciones para tener las vidas que no podríamos tener, ¿no?
Entonces él está hablando en esa situación de que hay cuestiones que no podemos por naturaleza realizar, pero la ficción justamente, la ficción entendida como sinónimo de literatura, tiene esa función y se ha recuperado esa tarea de contarnos cómo es que podría ser el mundo si pasaran otras acciones. Y la tercera alude a la refiguración de sí, al saber práctico que tiene lugar cuando el que lee o sigue una historia experimenta extrañamiento o identificación con las situaciones, pasiones o deseos de los personajes. La narración tiene su pleno sentido cuando es restituida al tiempo del obrador y del padecer en la Némesis 3. Es decir, ¿cuáles son las diferentes lecturas que se están dando sobre un texto? Si bien es cierto, hay cuestiones que son características de la ficción y de la realidad, el lector siempre va a tener algo que decir sobre estas, siempre va a tener alguna situación en particular, siempre va a decir, ah, esto sí puede pasar o esto a mí me pasó, y va a poder darle mayor credibilidad a unas historias que a otras, aunque estas funcionen por causalidad. Bueno, el sujeto, lector y escritor de sí mismo es también otro de los problemas que ve Irene Klein en la historia de vida, en el entendido de que eh, antes no era bien, no estaba validada la cuestión, como hemos visto, de la subjetividad del investigador y de que él pudiera proporcionar por sí mismo significados o testimonios significativos para hacer estudios en ciencias sociales y las humanidades. Entonces se habla de que hay una sedimentación narrativa e innovación, hay una identidad narrativa, el sujeto se convierte en texto y una trama narrativa concordada y desconcordada. Es decir, en varios de estos cuatro elementos remiten a cómo es que los textos contribuyen a crear la identidad del sujeto, cómo el sujeto en sí mismo al hablar del yo se está convirtiendo en un relato que va a trascender o que puede trascender en el tiempo y en el espacio, y cómo también pueden haber tramas que están yendo con el discurso de la época, pero también puede haber otras tramas que son discordantes con lo que está pasando en la actualidad. Entonces, ahí hay una problematización acerca del sujeto que tiene voz propia y autonomía y que sus testimonios pueden ser significativos para la investigación social. Pasamos a hablar de la identidad individual y cómo es que la historia de vida contribuye a esta. Primero que nada, en la singularidad, las experiencias vividas tienen carácter propio y no pueden ser transferidas en el entendido de que cada quien tiene forma su fenomenología propia, que por eso es que ponía al inicio fenomenología cuando hablaba de Ricord, esta idea husserliana, pero bueno. Luego la continuidad temporal, que las historias nos permiten ir del pasado al presente y también del presente al pasado y así contribuyen a reconstruir nuestra identidad. Y la historicidad o repetitividad, que nos siempre podemos remitir al recuerdo. O sea, cuando nosotros materializamos un texto, estamos materializando lo que hemos vivido, vamos a tener como tal dos opciones. La primera que es remitir a nuestra memoria hacia él, que puede ser la menos duradera, y la segunda es que ya va a haber algo sobre lo que vamos a poder tener un recuerdo y también los demás van a poder acceder a este. Y bueno, después de todo lo que hemos visto, se puede hablar de una memoria colectiva de modo que se articulara con la individual, en el sentido de como si la colectiva fuera la suma de todas las individuales, o si la individual es muy particular y y todas las individuales no representan algo colectivo. Entonces aquí el autor dice que si la memoria presupone la conservación de la experiencia práctica, la memoria colectiva no es más que un conjunto de relatos producidos por un sujeto no individual que cumple igual función que el sujeto individual. Esto es la de heredar y conservar las experiencias. Entonces aquí pensamos en que, claro que no todas nuestras experiencias individuales, su suma es una memoria colectiva. Sin embargo, hay acontecimientos que pasan, que nos suceden a todos de manera colectiva y que justamente son los que vamos a comunicar para tratar de heredarlos a las siguientes generaciones y conservar esas experiencias. Clave en esta situación es la que estamos aconteciendo hoy en día sobre el aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Entonces, es un relato que seguramente quedará guardado en nuestra memoria individual, pero también en la memoria colectiva y que seguramente se la vamos a platicar a nuestros
descendientes y ellos se van a encargar quizá de seguirlas replicando y conservando.